Bueno, de vuelta aquí en Voz Alta con Nelson Manrique. Hola Nelson, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, a través de La Mula. Y lo habíamos invitado a raíz de la columna de opinión que escribió hace unos días, pero en realidad es ser un tema que queríamos tratar en Voz Alta hace bastante rato, y es el tema de la falacia de que el fujimorismo acabó con el terrorismo, que es una falacia hartamente repetida por los fujimorismos. Es más, es piedra angular no solamente de su campaña, lo ha sido durante todo este tiempo, sino también del agradecimiento, razones del agradecimiento popular, porque la gente, y quizás es una tarea que nos faltó hacer en mayor medida a todos, ¿no es cierto? La gente suele creerse el cuento de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estuvieron detrás del derrumbe del terrorismo, cuando sabemos todos que no fue así. El problema es que no lo sabemos todos. Cuando no sabemos todos, lo digo sabemos algunos que no fue así. La columna la escribí por una sugerencia de mi hija. ¿Ya? ¿Qué edad tiene tu hija? Ella tiene 28 años. ¿Ya? Pero me hizo notar que para los jóvenes eso no es conocido. Y le parecía importante, partiendo de lo que eran las conversaciones con sus amigos, que se tratara este tema. Precisamente porque él no era conocido, porque los mayores dábamos por supuesto que como nosotros lo habíamos vivido, todo el mundo tenía que saberlo. Claro. Y ojo que muchos fujimoristas, cuando uno expone ese tipo de cosas, de inmediato lo atacan a uno llamándolo poco agradecido, o que no se les está reivindicando en lo justo al fujimorismo. Obviamente esto ocurrió durante el periodo fujimorista, pero para hacer una pequeña síntesis justamente y poder seguir conversando con Nelson Manrique sobre este tema, y poderle abrir los ojos a tanta gente que quizás nunca ha podido en detalle conocer la verdadera historia, vamos a mostrarles un pequeño video en el que se cuenta la historia de la captura de Abimael Guzmán, en la que no figura en ningún momento ni Vladimiro Montesinos ni Alberto Fujimori. La historia que veremos en los siguientes minutos encierran los años más terribles que ha vivido nuestra patria. Terribles porque todo este país padeció la crueldad y la demencia de un grupo de fanáticos encabezados por un hombre llamado Abimael Guzmán. Pero también de estos hechos terribles nació una historia hermosa, porque frente a ellos y a la desesperanza que nos invadía, se instaló otro grupo de hombres que nos enseñó que frente a la terrible violencia que vivíamos, solo había que empezar a trabajar con inteligencia para vencerla. Ellos fueron los hombres de la DINCOTE. Esta no es la verdadera historia de esa conquista. Esta es la única historia que existe de esa captura. Una historia que todo el país puede ver hoy solamente gracias a ellos. A comienzos de 1992, uno de los varios seguimientos de la DINCOTE los llevó a este hombre, Luis Alberto Arana Franco, responsable de una academia senderista llamada César Vallejo. Arana Franco llevaba una vida aparentemente normal, pero un día, un solo movimiento suyo lo delató. El 4 de abril de 1992 salió temprano de su academia y fue hasta el Teatro Marzano. Estuvo esperando unos minutos hasta que un hombre se le acercó. Los agentes de la policía no podían creer lo que veían. La persona que llegó ese día a la cita era Zenón Vargas Cárdenas. Zenón Vargas era nada menos que el coordinador nacional de Sendero Luminoso, un hombre muy cercano al camarada Gonzalo. Minutos más tarde, a estos dos hombres que esperaban en las puertas del Teatro Marzano, se les unió un muchacho delgado con barba incipiente. Los tres caminaron hacia la cochera que está al costado del teatro, donde momentos después los recogió un Hyundai Excel de color granate, conducido por una joven mujer blanca, que empezó a dar varias vueltas y consiguió su objetivo: quebrar el seguimiento y perder a la policía. Esa mujer era Maritza Garrido Leca, y esa noche ella estaba llevando a los tres hombres a una importante reunión con Abimael Guzmán. Pero días después recordaron que habían dejado un cabo suelto. Era una casa en Miraflores que Arana Franco había alquilado para abrir una sucursal de la Academia César Vallejo. El vigilante de la casa contó que antes de Arana, una pareja ocupaba esa inmensa casa.
que él se llamaba Carlos Inchaustegui y que su pareja era una chica bien bonita y que ambos tenían un carro Hyundai color granate. El vigilante dijo también que hacía apenas unos días él se había encontrado con Inchaustegui en una panadería por la avenida Villarán, en Surquillo. Los efectivos de la DINCOTE ubicaron a Carlos Inchaustegui comprando pan en esta panadería de la avenida Villarán. Lo siguieron y vieron que entró a esta casa verde de la calle 1 en la urbanización Los Sauces de Monterrico. Días después, vieron que de allí mismo salía una mujer blanca de cabellos castaños, de la que no tardaron en descubrir su identidad. Se llamaba Maritza Garrido Leca, y las fotografías le fueron mostradas al recientemente capturado senderista Luis Alberto Arana Franco. Sí, dijo, él estaba conmigo en el Teatro Marzano la noche del 4 de abril, y ella es la mujer que aquella noche nos recogió y nos llevó donde Guzmán. Habían llegado a la casa clave, pero este septiembre ocurrieron dos hechos más de importancia. En este video se ve a dos efectivos de la DINCOTE disfrazados de vendedores tocando la puerta de la casa. Ellos sabían que ni Maritza ni Carlos estaban en ese momento, pero pensaron que si insistían podían conseguir que alguien de los que estaban escondidos adentro se acercaran. Los vendedores se fueron, pero justo en ese momento alguien se acercó a la ventana del segundo piso. Esa mujer era Elena Iparraguirre Reboredo, la camarada Miriam, y donde ella estaba el camarada Gonzalo. Al día siguiente, 12 de septiembre, se inició el operativo final. 8:43 de la noche del 12 de septiembre, un minuto antes de una captura que los peruanos creíamos imposible. Estas imágenes corresponden al primer grupo de agentes que entró a la casa. Allí están contra el suelo Maritza Garrido Leca, dos amigos de ella y Carlos Inchaustegui. Pero arriba el movimiento era mayor. Allí, en ese segundo piso, estaba nada menos que Abimael Guzmán. El operativo Victoria había culminado. La captura de Guzmán era una realidad. Los 91 hombres que participaron en el operativo final iniciaron una merecida celebración. Esa noche, la larga noche de la violencia había empezado a concluir. Bueno, la importancia de este material fílmico que pertenece a Elsa Úrsula, que fue una de las periodistas investigadoras más acuciosas sobre el tema del terrorismo, en esta época, en la época de los 80s, 90s, es que ustedes pueden ver, Nelson, y no me dejarás mentir, la cantidad de videos de seguimiento. Nosotros hemos hecho un resumen, es mucho más largo y por supuesto ellos hacían una gran cantidad de seguimientos, pero quiero decir, ni una sola bala disparada en la captura de quien era el máximo líder de esa agrupación terrorista y que significó el comienzo del fin para ellos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se contraponía eso a lo que el Estado, llámese Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, llevaban a cabo como lucha contrasubversiva? Digamos, cuando comienza el enfrentamiento contra Sendero, las Fuerzas Armadas se mueven en la lógica de tierra arrasada. En Puno, con el general Noel, en solo 2 años, el 83 y el 84, se producen el 40% del total de bajas de toda la guerra. Tierra arrasada significa matar a mansalva, algo... Utilizar el terror indiscriminado... por parte de las fuerzas del orden. Así es, asumiendo que de esa manera, por temor, la gente va a abandonar a los terroristas. No sucedió así, ¿no? Cuando tú matas a un campesino, te enemistas con unas redes familiares que son muy amplias. Sendero retiró a sus cuadros, la población fue masacrada y luego pudo regresar a recuperar ese resentimiento y en lugar de ser derrotado continuó creciendo. Ahora, cuando Fujimori llega al poder, hay un viraje en la estrategia y lo que implementa el equipo de Fujimori es la lógica de terror contra terror. ¿Qué es? La idea de enfrentamiento de aparatos. Entonces se crea el Grupo Colina. O sea, un aparato del Estado que combatiera el terrorismo con sus mismas tácticas. Con terrorismo. Eso era el Grupo Colina. Así es. Entonces hay un atentado contra la escolta presidencial, se contesta con la matanza de Barrios Altos,
se ponen a un coche bomba en Tarata, se masacra a los estudiantes y el profesor de la Cantuta. En mayo del 92 se masacra a un grupo más de 40 senderistas en prisión. O sea, todas estas respuestas insanas del terrorismo, o todas estas matanzas insanas del terrorismo que nosotros veíamos en las noticias con estupor, correspondían a una respuesta a la política de terror que está imponiendo el Estado mediante... Más bien el Estado responde a los actos de terror de Sendero con más terror. Con más terror, y eso, bueno, generaba esta espiral. Claro, lo que provoca esto es un ambiente de terror en Lima que hace que los precios de las casas caigan a la mitad y la tercera parte, porque muchísima gente, cientos de miles de personas quieren vender sus casas para huir al extranjero. Y por ejemplo, claro, el Grupo Colina era financiado con partidas de dinero del propio CIN de Montesinos. Ajá. Era, digamos, comandado, ¿no es cierto?, por Vladimiro Montesinos, y bueno, como ha sido justamente condenado Alberto Fujimori bajo conocimiento del propio Alberto Fujimori. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el GEIN, en la DINCOTE? ¿Quiénes eran estos señores del GEIN y gozaban de los mismos beneficios económicos, de la misma del mismo financiamiento, de la misma promoción que hacía Montesinos a su gente de Colina? Bueno, si me permite, quisiera añadir algo. Sí, por favor. No se limita el Grupo Colina a asesinar cuadros de Sendero. Hay operativos programados para asesinar a César Hildebrand. Melissa Patiño es asesinada por un coche bomba, periodista ella. Ese otro periodista, no recuerdo su apellido, Fabián, le serruchan el brazo. Fabián Salazar le serruchan el brazo, claro, para quitarle pruebas que tiene de cosas con relación a Montesinos. Y a Mariela Barreto, la gente de inteligencia, la descuartizan, la decapitan y descuartizan a la justamente por revelar, me parece, el plan contra César Hildebrand. Si mal no empieza recuerdo. a filtrarse información, ella, Leonor La Rosa, Mariela Barreto es descuartizada, Leonor La Rosa es torturada. Es utilizado el Grupo Colina para asesinar a sindicalistas. Es el caso de Pedro Huica, pero también es el caso de los 9 campesinos del Salta secuestrados y desaparecidos. ¿Por qué? Porque un granjero, Wong, me parece, es amigo de Nicolás de Valle Hermosa, y estos sindicalistas lo incomodan en el manejo de su empresa. Entonces el terror no se limita contra Sendero, sino también contra un conjunto de blancos que no tienen que ver con Sendero. Claro, que comienzan a ser, digamos, incómodos para los objetivos del Estado en ese momento. ¿Qué pasa con el GEIN ahora? Era la pregunta. El GEIN está formado por policías y la derrota de Senderos Luminosos es un operativo policial, no es de las Fuerzas Armadas, eso hay que dejarlo claro. Y la diferencia... ¿Pero qué evidencias hay de eso? Porque mucha gente dirá, bueno, sí, esos son los resentidos, que no le quieren dar el crédito a los Fujimoristas o a Fujimori. Que quienes capturaron a Guzmán fueron todos policías y que hasta el día siguiente, a mediodía, hubo la pelea por controlar a Guzmán. Sí. Porque lo primero que hizo Montesinos estaba en la embajada británica en un cóctel cuando salió en la televisión que habían capturado a Abimael Guzmán. Y Alberto Fujimori estaba pescando en la selva. Pescando, efectivamente. Ninguno de los dos sabía nada. Claro, esa podría ser una evidencia clarísima de que ellos no estaban detrás de este grupo, ¿no? Porque hemos visto, o sea, sí, en el caso de Chavín de Huántar, por ejemplo, la actuación y la figuración de Montesinos y de Fujimori, claro, pues evidente. O sea, ellos no iban a permitir que la captura del siglo, ¿no es cierto?, si hubiese estado bajo su comando, se produjera sin su participación, o por lo menos sin salir ellos en la foto. Y ellos nunca salen en la foto. Te voy a dar 2 pruebas más de que no participan Fujimori y Montesinos. Después de capturado Guzmán, empieza una guerra de comunicados entre la comandancia de la Fuerza Armada del Ejército y la Policía Nacional. Por arrancharse a la captura. Lo que quiere hacer Montesinos es de inmediato arrebatarles a Abimael Guzmán para presentarlo como trofeo y decir que ha sido trabajo suyo. ¿Y eso está documentado? ¿Esos documentos están disponibles? Todos los documentos del periodo, documentos, videos, entrevistas periodísticas, ¿no? Ahora, ¿por qué no entrega Quetín Vidal a Guzmán? Se lo explicó a un gran periodista de la BBC que vino a cubrir el tema, que es John Simpson, uno de los mejores periodistas de la BBC.
Lo que le explica que Tim Vidal es que lo que está en juego en ese momento es la vida de Abimael Guzmán. Él evalúa que si Montesinos se lleva a Guzmán lo van a asesinar. Y él está convencido de que lo peor que podría pasar es que muera Guzmán. Y tuvo razón. Claro. Porque si lo asesinaban, convertían a Guzmán en un mito. Ya tendríamos las leyendas senderistas diciendo que había muerto después de matar a 30 oficiales, etcétera, etcétera. Y tú no puedes derrotar a un mito. Ahora, ¿qué trabajo nos toca hacer, ya para ir acabando, con respecto a que se conozca la verdadera historia de quienes estuvieron detrás de la caída del senderismo, con la captura de Abimael Guzmán y con todo el seguimiento y sin disparar una sola bala, mientras del lado del gobierno lo que se hacía era exactamente lo contrario, ¿no? Lo que se hizo en ese caso fue privilegiar la inteligencia. Es decir, cada vez que... ¿Qué pasaba en el periodo anterior? Capturaban a un dirigente intermedio senderista, de inmediato se los quitaba el ministro del Interior o el ministro de Defensa para salir a la televisión y decir: tenemos logros, estamos consiguiendo cosas. Y ahí terminaba todo, no tenían que volver a comenzar el trabajo. Por eso es que no informan al comando. Claro, pero Roy, tú escribiste este artículo para que tu hija y sus amigos, que tampoco es gente muy joven, porque me hablas de 28 años y están cercanos a los 30. Cuando ella me habla, está hablando de los jóvenes. Si los jóvenes de 28 tienen esa dificultad, imagínate los chicos de 18 años. Claro, los mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, hay una tarea pendiente para dar a conocer la verdadera historia de quién derrotó el terrorismo en el Perú. Lo que es importante de señalar en eso es que el manejo corrupto, la violación de los derechos humanos, hay gente que la justifica diciendo: bueno, ese fue el precio a pagar por el sendero. Es exactamente lo contrario. La violación de los derechos humanos estaba empeorando la situación y estaba haciendo crecer. Y generó mucho más muertes y mucho más... Así es el trabajo de inteligencia, es esa lógica de que cada vez que capturan un cuadro senderista, en lugar de ponerlo en prisión, le hacen seguimiento, y es lo que hemos visto en los videos, lo que permite el objetivo que ellos han identificado muy bien. Solo se puede derrotar a senderos si se captura a Abimael Guzmán. Y es ese trabajo modesto, silencioso, paciente, el que lleva la cabeza de Sendero y da el golpe definitivo. Sí, y que en algunos casos usaban hasta de su propio bolsillo, porque yo pude conversar alguna vez con Elsa Úrsula, con la investigadora, y los testimonios eran esos, ¿no? Ellos tenían que salir y comprar sus rines con su plata, porque en esa época no había celulares, no había teléfonos públicos, había que comprar las fichitas del rin. Tenían a veces que uno escucha en los propios videos que están angustiados porque se les va a acabar la batería y no tienen más equipos, o sea, trabajaban realmente con muy pocos recursos. Y hay que recordar la mezquindad con que fueron tratados por Alberto Fujimori. No fueron promovidos, no fueron condecorados. Por el contrario, fueron castigados enviándolos a puestos que los sacaban virtualmente de la carrera militar. Es solo después de que cae la dictadura de Alberto Fujimori que se puede reivindicar a Ketín Vidal, a Benedicto Jiménez, a Marco Miyashiro, los artífices de este operativo al que tanto le debe el país. Claro. Bueno, queremos hacer una corrección que nos indican, creo que habíamos dicho Melissa Patiño, es Melissa Alfaro. Melissa Alfaro, Melissa Alfaro, disculpa, Melissa Patiño, por supuesto.